En el siglo XIV, un espectro oscuro y letal se cernió sobre Europa, Asia y África, dejando a su paso un rastro de muerte y desolación. Este fenómeno, conocido como la peste negra, fue una de las pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad. Su impacto no solo cambió el curso de la demografía, sino que también transformó las estructuras sociales, económicas y culturales de las sociedades que afectó. Esta es la historia de cómo una enfermedad invisible alteró el destino del mundo. Los orígenes de la plaga. La peste negra fue causada por la bacteria Yersinia pestis, un patógeno que se alojaba en las pulgas que infestaban a las ratas. Estas ratas, comunes en los barcos mercantes y en las ciudades medievales, se convirtieron en los vectores perfectos para la propagación de la enfermedad. Aunque la peste había afectado a la humanidad en épocas anteriores, como durante la plaga de Justiniano en el siglo VI, la epidemia del siglo XIV fue particularmente virulenta y expansiva. Se cree que la pandemia comenzó en las estepas de Asia Central, cerca de la región que hoy conocemos como Mongolia. Desde allí, viajó a lo largo de las rutas comerciales de la Ruta de la Seda, llevada por caravanas y barcos que transportaban mercancías, y sin saberlo, ratas infectadas. En 1347, la peste llegó a la península de Crimea, donde los mongoles asediaban la ciudad genovesa de Cafa, actual Feodosia. Según relatos de la época, los mongoles catapultaron cadáveres infectados por encima de las murallas de la ciudad, en uno de los primeros casos registrados de guerra biológica. Los genoveses, aterrorizados, huyeron en sus barcos, llevando consigo la enfermedad a puertos del Mediterráneo. La expansión de la muerte. En octubre de 1347, la peste llegó a Mesina, Sicilia, y desde allí se extendió rápidamente por Italia, Francia, España y el resto de Europa. Los barcos mercantes, con sus cargamentos de ratas y pulgas, fueron los principales propagadores de la enfermedad. Para 1348, la peste había alcanzado Inglaterra, y para 1349 se había extendido a Escandinavia y Rusia. La enfermedad se manifestaba de tres formas principales. Peste bubónica. La más común, caracterizada por la inflamación de los ganglios linfáticos, llamados bubones, que aparecían en las axilas, ingles y cuello. Los enfermos sufrían fiebre alta, escalofríos, vómitos y dolores intensos. La mortalidad era del 60-70%. 2. Peste neumónica. Una forma más letal que afectaba los pulmones y se transmitía por el aire a través de gotículas respiratorias. Los síntomas incluían tos con sangre y dificultad para respirar. La muerte llegaba en cuestión de días, y la mortalidad era cercana al 100%. 3. Peste septicémica. La más rara y mortal, en la que la bacteria infectaba el torrente sanguíneo, causando manchas negras en la piel. De ahí el nombre de peste negra y gangrena. La muerte era casi instantánea. El horror cotidiano. La velocidad con la que la peste se propagaba era aterradora. Ciudades enteras quedaban desoladas en cuestión de semanas. Los enfermos morían en sus hogares, en las calles o en hospitales improvisados. Los cadáveres se acumulaban en fosas comunes, ya que no había tiempo ni recursos para entierros individuales. El olor a muerte impregnaba el aire y el miedo paralizaba a las poblaciones. Las autoridades, desbordadas y sin conocimientos médicos adecuados, intentaron medidas desesperadas. Se impusieron cuarentenas, se quemaron propiedades infectadas y se prohibieron reuniones públicas. Sin embargo, estas medidas eran insuficientes frente a un enemigo invisible. Muchos creían que la peste era un castigo divino por los pecados de la humanidad, lo que llevó a fenómenos como las procesiones flagelantes, donde grupos de penitentes se azotaban en público para aplacar la ira de Dios. Consecuencias demográficas y sociales. Se estima que la peste negra mató a entre 75 y 200 millones de personas en Eurasia y África, reduciendo la población mundial de aproximadamente 475 millones
a 350 millones en solo 4 años, 1347 y 351. En Europa, la mortalidad fue especialmente alta, con algunas regiones perdiendo hasta el 60% de su población. La devastación tuvo profundas consecuencias sociales y económicas. Escasez de mano de obra. La muerte de tantos campesinos y trabajadores llevó a una crisis laboral. Los supervivientes, al ser menos numerosos, pudieron exigir mejores salarios y condiciones, lo que debilitó el sistema feudal. Revueltas y cambios políticos. La inestabilidad social llevó a revueltas campesinas, como la rebelión de los Ciompi, en Florencia, y la revuelta de los campesinos, en Inglaterra. Persecuciones y chivos expiatorios. En medio del caos, grupos minoritarios como los judíos fueron acusados de propagar la peste, lo que llevó a pogromos y masacres en varias ciudades europeas. El legado de la peste negra. Aunque la pandemia disminuyó hacia 1351, la peste regresó en oleadas periódicas durante los siguientes siglos, manteniendo a las poblaciones en un estado de alerta constante. Sin embargo, la experiencia de la peste negra también impulsó avances en medicina, higiene y salud pública. Las ciudades comenzaron a implementar medidas sanitarias más estrictas, como la creación de lazaretos y la mejora de los sistemas de alcantarillado. Culturalmente, la peste dejó una profunda huella en el arte y la literatura. Obras como El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, escrita durante la epidemia, reflejan el miedo, la desesperación y la resiliencia de la humanidad frente a la muerte. La peste negra fue un recordatorio de la fragilidad de la vida y del poder de la naturaleza para alterar el curso de la historia. Aunque sus efectos fueron devastadores, también marcó el inicio de una nueva era en la que las sociedades comenzaron a cuestionar viejas estructuras y a buscar nuevas formas de entender y enfrentar el mundo. Así, en medio de la muerte, surgieron semillas de cambio que florecerían en los siglos venideros.